Se supone que ahí está grabando. Se supone. Vamos a ver. Así está la vez pasada. Ok, pues bueno, continuamos. ¿Qué es la ira? ¿Quién me puede dar una definición de qué es la ira? Un malestar. Malestar. Pues es un estado emocional. Un estado emocional. Que me convierte en una muy irritada, ser Irritadas, es un monito rojo, ¿no? Sí, tengo aquí en unas notas que la ira se relaciona con el enojo, con el cólera, con un carácter violento y destruye nuestras relaciones más íntimas, ¿no? Más cercanas. Así es. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo decía un carácter violento. Sí, está Carácter violento. No siempre tiene que ser violenta la ira, No siempre, pero es. Bien calladita. Sí. Puede ser Sí, bien calladita. sí. Sí, ahí en el libro nos habla de tres formas que se manifiesta la ira, ¿no? O sea, puede ser con resentimiento, Eso sí. ¿no? O sea, una persona resentida muchas veces no expresa su molestia. Me gusta esta definición que está acá, más bien yo... A ver, échatela. Dice sencillamente sentimiento de indignación que causa enojo. Sí, yo también me mucho. Yo encontré una también, ahí claramente, dice la ira jamás carece de motivo, pero raramente tiene un buen motivo. Pero ahí en la definición que se leyó dice que indignación que produce enojo, ¿no? Pero realmente yo creo que la ira va más allá del enojo, porque hasta la Biblia nos habla, ¿no? De enójate pero no peques, ¿no? Entonces siento que la ira va más allá de un enojo justo, va más allá de enojarse, porque a veces tenemos motivos de enojo y la Biblia te dice, ok, pero no peques con ese enojo, ¿no? Entonces la ira yo creo que ya va más allá de ese enojo, ya lo manejas diferente, ¿no? Que el enojo, sí, nada más el enojo, ¿no? La ira ya es como, está sobrepasando el enojo justo, ¿sí me explico? Entonces a lo mejor también sería un poco corta también esa definición, ¿no? Es que, si se dan cuenta, es como un tema como muy amplio. Es cierto, es como buscarle una definición es algo bastante complejo porque cualquier definición creo que se quedaría como un poco corta en algunos aspectos, pero pues sí, empecemos porque es un sentimiento que nace en nosotras, ¿sí? En cualquier persona, es un sentimiento que surge en nosotras cuando atravesamos, por ejemplo, yo encontré cuando atravesamos situaciones difíciles que nos producen frustración o que nos resultan aversivas, así como molestas, como que nos incomodan, como que nos provocan aversivo, me suena así como que me da náusea, como que me lo repelo, como que no sé. Tener una sola definición es muy irreal, ¿no? Es sumar y sumar y sumar lo que cada una vamos diciendo porque es real, ¿no? Es cierto lo que tú dices, Efesios dice, airaos, pero no pequéis. La ira y el enojo es el mismo sentimiento, ¿no? Ese sentimiento, te enojas porque muchas veces estamos frustradas, ¿por qué? Porque no logramos lo que queremos o porque las cosas no es lo que yo quería. Por una injusticia, también eso me lleva a un enojo, ¿no? Hay muchas cosas que me pueden llevar al enojo, ¿no? Dice que es un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevarme a actos de violencia. Puede ser. Hablamos también de que muchas veces no. La ira puede ser un resentimiento. Te lo callas, estás enojada, pero como es contra una autoridad, ahí el libro hablaba, ¿no? De contra un padre, contra un jefe. Entonces, como es una autoridad, te quedas callada, restringes ese sentimiento, pero no significa que no exista,
¿no? Y va provocando en ti una amargura, un resentimiento que llevas guardado. No siempre tiene que ver con un acto violento, ¿no? O con palabras hirientes, ¿no? A veces la persona que gritó y ya, se le aplacó, pero la persona muchas veces que lo guarda y lo guarda y lo guarda, es más difícil a veces que lo pueda identificar y a veces que lo logre controlar por su mismo guardárselo. Bueno, y una cosa en la que todos van a estar de acuerdo conmigo es que la ira es un componente inherente de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la nueva creación que tenemos en Cristo, la ira, ¿no? Y el libro dice que el tema es muy amplio y es verdad. O sea, si tú buscas en la Biblia o buscas en una concordancia acerca de la ira y todo, pues va a salir mucho sobre el tema en la Biblia, pero nos vamos a enfocar solo ahora en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando creemos que nuestra ira, nuestro enojo está justificado. ¿Cuándo podemos justificar un enojo? Que realmente sea porque tú estás aplicando la palabra de Dios. Como Cristo no llegó a la ira, pero se enojó, pero no pecó. ¿Ustedes creen que enojo e ira son dos cosas distintas? Yo no considero que el enojo y la ira están en diferentes niveles. Pues, Podría estar, No pueden estar en el mismo nivel. pero te lleva, Sí, ¿verdad? sí, Te sí. lleva, la ira te lleva al enojo. ¿Alguien opina diferente? Yo creo que es el extremo del enojo. La ira ya es algo que no puedes controlar, que te cuesta trabajo. Okay. Vamos a ver cuándo la ira es justa. Ahora, yo creo que tiene más que ver que el enojo, o sea, te puedes molestar, pero cuando le das cabida a esa molestia y le permites que se arraigue, que se agrande, te lleva a que sea un sentimiento que no es controlado. ¿A pecar? Al pecado, ¿no? Cuando ese enojo sale de control, es que yo sí creo que ira y enojo es lo mismo. Pues es que eso Es que ira no tiene que ver siempre con una explosión. Pero Pero sí, porque si no, la palabra de Dios no diría airaos, pero no pero no pequéis. pequéis. Entonces, Cristo se airó. Sí. Él tuvo ira cuando entró al templo y vio el mercado y todo eso. Él se airó. Sí. Entonces, sí, yo tampoco estoy de acuerdo en que la ira tenga que ver con un estándar, un tamaño de molestia. Yo sí creo que es lo mismo. Que se vuelve más bien, explicándolo de otra manera, se vuelve pecaminoso cuando le damos el control a ese enojo y nos lleva a actos que van en contra de la palabra de Dios. Que se van arrancando tu corazón. Que permitimos que sea algo que se arraigue en nuestro corazón. Hebreos dice que no debemos de cuidar que ninguna raíz de amargura, ¿no? Pero a veces es una raíz de enojo, a veces es una raíz pues creo que regularmente son los dos sentimientos que nos provocan una raíz de amargura. La amargura tiene que ver con el enojo o con la ira, ¿no? Entonces debemos de ser cuidadosas que eso no se guarde en nuestro corazón. Ahora, ¿cuándo es? Porque dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo no pecamos? ¿Cómo es esa ira justa? El libro nos enseñaba que la ira es justa cuando tenemos una percepción correcta de la verdadera maldad, que es una violación a la ley de Dios. ¿Sí? Dice, y, por ejemplo,
cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley y que encuentra a todo el pueblo haciéndole fiesta a un becerro y le decían, he aquí, el Dios que te sacó de Egipto, ¿no? ¿Y qué hizo Moisés? Se enojó, agarró, molió el becerro, lo echó en agua y órale, tómenselo. Eso hizo Moisés. Pero la Biblia en ningún momento dice que él pecó. ¿Por qué no pecó? Porque hizo lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Pero qué defendía Moisés? Lo que yo decía, ¿no? Que no se estuvieran haciendo ídolos con la idolatría, ¿no? Así es. El segundo punto dice que se centra, a veces dices, me enojo porque esta persona está cometiendo un pecado, porque claramente la palabra de Dios dice esto, es válido molestarse. O sea, si usamos esto como un filtro para ver si mi ira es justa, el punto número 1 es que yo tengo que ver si está yendo si tengo la percepción correcta de la verdadera maldad de esa persona y si está violando la ley moral de Dios. Ese es el primer filtro para saber si mi ira es justa. En segundo lugar, puedes decir, no, sí, me enoja porque esa persona mató. Es un ejemplo muy, sí. Me enoja, ¿no? O sea, me enoja porque esa persona deshonró a sus padres. Va de acuerdo a la palabra de Dios. Me enoja o me aira porque blasfemó el nombre de Dios. Segundo filtro, se centra en Dios y en su voluntad. Si esta situación difícil me enoja porque está centrada en Dios y su voluntad, tengo derecho de molestarme. Pero ¿saben algo? La mayoría de las veces ahí ya tenemos un tache. Pero la mayoría de las veces no está centrada en que la voluntad de Dios se cumpla, sino en que yo no me vea afectada, que yo no me sienta herida. Y es que hay formas, Nancy, hay formas, por ejemplo, ayer quien estuvo en la educación en la de pacificadores, habla sobre eso. ¿Sabes qué? Tú te puedes molestar, tú puedes hacer, pero ¿sabes qué? Siempre buscando la paz, ¿no? Dándole entrada a esa palabra, porque se supone que si siendo creyentes, hijas de Dios, vamos a buscar la paz primero, aunque estemos enojadas, y aunque tengamos toda la iglesia, pónselo a Dios y luego ya vas. Sí, pero la mayoría de las veces, si somos sinceras, o sea, la ira, recordemos que, o sea, te enojas afuera, pero la mayoría de las veces que nosotras pecamos por ira, aparte la Biblia es clara, ¿no? Y se me olvidó mencionarlo. O sea, por ejemplo, Salmo 37:8, si alguien lo quiere leer, porfa. ¿Qué dice? Ayer tu mamá decía, pues todos somos pacificadores. Deberíamos de ser todos pacificadores. ¿Qué dice? Salmo 37. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La palabra de Dios es muy clara, dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites, o sea, no te enganches, no te apasiones en eso que te molestó, y a veces es ahí donde nos quedamos clavadas, ¿no? No estamos enojadas y nos quedamos clavadas en nuestro enojo porque nos sentimos ofendidas. ¿Y qué estamos buscando? ¿La voluntad de Dios? La nuestra ¿O la mía? No.
Y estoy totalmente de acuerdo con el autor del libro porque dice que la ira regularmente lo expresamos o con quien nos dura más la ira es con la gente que más amamos, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra gente más cercana, con nuestra, sí, amigos. Es ahí donde nos centramos más, o sea, es más difícil perdonarle una ofensa a una persona que amamos, que está cercana a nosotros, que al vecino, que al hermano de la iglesia que casi comparto con él, ¿no? Es más difícil. Y es que sabes que, perdón, pasa algo que no nos damos cuenta con los enojos, y en el afán de decir, es que estás diciendo algo que no es correcto, es que eso no es justo. Detrás de eso estamos escondiendo nuestro orgullo, porque está ofendiendo nuestro orgullo, nuestro egoísmo, como eso me encantó del libro. Y sí es cierto, si tú analizas los motivos por los que te molestas con alguien, es precisamente porque está en contra de lo que tú piensas, de lo que tú crees, y no das esa oportunidad de decir, bueno, puede tener una razón, ¿no? Mi verdad a lo mejor no es absoluta, a menos que sea de la palabra, ¿verdad? Pero creo que escondemos mucho de nuestro egoísmo, nuestro orgullo, el que dirán porque nos ofenden, y si tú, es que tú así es. Nos ofende, aquí dice el autor, dice que ponen en tela de juicio, o sea, está en tela de duda lo que nosotros creemos que somos. Y eso nos ofende, y eso nos enoja. Es muy difícil dejar pasar que alguien piense algo malo de nosotros. Siempre estamos peleando para tener una imagen, para que los demás piensen que yo soy correcto, que yo estoy bien, o que yo digo la verdad, o que yo soy. Y eso, bueno, en lo personal a mí me cuesta trabajo. Y es muy sutil, y lo queremos cubrir, de que mi enojo es justificado porque tú estás mal, estás diciendo algo mal, o me estás ofendiendo y no te estás dando cuenta. Y no entendemos que debemos de ser, no debemos de estar pensando en nosotros solamente, sino en el estado de la otra persona también, para cuestionarnos, para decirnos o para señalarnos algo, ¿no? Centrarnos en lo que dice acá, a mí me pareció como un filtro muy bueno, o sea, bueno, la Biblia dice que puedo enojarme, pero no debo pecar. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo puedo saber que mi ira es justa? Punto número 1, si tengo la percepción correcta de lo que es la verdadera maldad, o sea, en el estándar de Dios, si está violando la ley moral de Dios. Punto número 1. Punto número 2, si mi enojo está centrado en que la ofensa es contra Dios, no contra mí y contra su voluntad. Y punto número 3 es que la ira justa siempre se autorregula. Si tú sigues leyendo en el Pentateuco, después de que en Éxodo Moisés les deshace el becerro y se enoja con ellos, nunca más se vuelve a hablar del tema. Bueno, quien lo saca después, cuando les vuelve a dar la ley y todo, lo hace porque es por mandato de Dios, pero si no me equivoco, en Deuteronomio ese hecho no está repetido. ¿Por qué? Porque se enojó y pasó, y tampoco Jesús se la pasó enojándose con los discípulos y enojándose con él. Él fue, tiró todo en el templo y les dijo que la palabra de Dios decía que la casa de Dios iba a ser casa de oración y que ellos la habían hecho una cueva de ladrones. Pero él salió del templo y no siguió enojado. ¿Y qué pasa muchas veces con nuestra ira? Es que ya me enojé con fulanita, ¿no? Pero ya me agarré a mi marido, ya me agarré a mis hijos y ya estoy enojada con todo el mundo. Eso no es autorregularlo. No está autocontrolada mi ira. Dice el dicho que no sabe quién se la hizo, sino quién se la paga, ¿no? Es el desquite. Pero la ira que no peca, no busca venganza.
Es una ira que se autocontrola, sabe parar, sabe con quién y dónde está su molestia. Pero ¿cuáles son las características que tiene la ira y el enojo? Que denuncian todo y te vas con todo, porque ahí hay una combinación de emociones y sentimientos que te hacen que te descontroles y te vayas directo. Sí. Dirían que nos vamos como en un tobogán, ¿no? Exacto. Y después, ¿qué viene? El arrepentimiento. La culpa. La culpa, sí. Principalmente porque te dicen que cuando se da toda esta situación, ¿qué sale de la boca? Palabras actos. Entonces, vamos a seguir. O sea, hay mucho que hablar acerca de la ira, pero, por ejemplo, ahí dice que el enfoque de esta lección tiene que ver más con nuestra reacción de la ira pecaminosa ante las acciones o palabras de los demás. ¿Sí? No nos vamos a enfocar en la ira en su totalidad, sino en cómo nosotras, en lo personal, reaccionamos ante lo que los otros hacen. Me gustó mucho acá lo que dice en el libro, en la página 136, en el penúltimo párrafo. Empieza el párrafo diciendo, la Biblia da algunos ejemplos, ¿sí? Después en el tercer punto y seguido dice, el hecho de que respondamos al pecado real de otro no significa que nuestra ira sea justa. Es más probable que ésta se base en nuestra preocupación de que las acciones indebidas del otro produzcan un impacto negativo en nosotros y no tanto por ser violaciones a la ley de Dios. O quizá podríamos argumentar que son transgresiones a la ley divina para justificar nuestra reacción airada y pecaminosa. ¿Así? ¿O más claro? Ese es uno de los enfoques que vamos a ver, ¿no? Reaccionamos no porque nos ofenda lo que le ofende a Dios, lo que para Dios es pecado, sino lo que me molesta y me lastima y me incomoda a mí, no a los demás. Generalmente no defendemos las violaciones a la ley de Dios. No. Como decía Verónica, es nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras frustraciones, eso es lo que nos hace airarnos, no porque estemos defendiendo la ley de Dios. Generalmente ¿Sabes a mí muchas veces qué me pasa? Me provoca muchas veces a ira la expectativa que yo tenía de cierta persona, de cierta situación. Yo tenía una expectativa de cómo tenía que ser ese día o cómo tenía que portarse esa persona conmigo, ¿no? Muchas veces pues volvemos a lo mismo, adentro del hogar, ¿no? Tenemos una expectativa. Eso sí me hace mucha bulla en la cabeza. ¿Por qué tiene que ser malo que tú estés esperando algo de una persona? O sea, ¿por qué tiene que ser pecado? Porque así lo trata el libro. ¿Por qué tiene que ser pecado como tal no sé, por ejemplo, que una persona te decepcione y que tú te molestes por eso? ¿Por qué tiene que ser pecado? Porque no es verdadero. Filipenses 4:8 dice, porque todo lo que es verdadero, sí, pero si tú estás confirmando que esa persona te está fallando, o sea, no es que no sea verdadero, tú confirmas eso. Lo que no es verdadero es la expectativa que yo muchas veces tengo. Lo que pasa, bueno, creo yo que lo que pasa es que ahí viene el versículo, soy malísima para las citas, donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros estamos depositando nuestra confianza y creándonos características de alguien de acuerdo a nuestros ideales. Entonces tenemos que ir por la vida no confiando en absolutamente nadie. No llegar hasta el idealizar. No, es que sí va a usar la palabra, idealizamos. Tenemos que entender que si nosotros fallamos, también la otra persona va a fallar.
Sí, en eso estoy de acuerdo, pero cuando una situación ya se vuelve realmente un conflicto porque no se espera, o sea, yo no creo que llegue al pecado como tal el esperar de una persona o de varias personas, de quien sea, algo. O sea, ¿por qué tiene que ser malo? ¿Por qué tiene que ser malo lo que yo estoy pensando y no lo que la persona está haciendo? No sé si me Yo explico. puedo pensar ahí que entonces es como dice Estela, no estamos confiando en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que cada quien va a pagar lo que hizo. Y muchas veces ese detallito nos cuesta entenderlo. No, pues cuesta No, demasiado entenderlo. no entiendo por qué No. tengo que pasar por alto lo que me hicieron, nada más porque esa persona va a entregarse demasiado, tiene que pasar una cuenta con Dios. Pero cuando lo entendemos, da mucha paz. A mí me pasa. Pero da mucha paz. Pues yo no me preocupo porque yo voy a tratar de estar bien con Dios. Y Dios dice, si depende de Romanos 8, si depende de ti estar en paz con todo, entonces ese también cuesta, porque y siempre tengo que ser yo la que tengo que caer y que obedecer y que la que No, y que callar y que ceder y que... Ajá. porque No, me enoja. Ya no estoy enojada. dice Romanos 8:21 o algo así. ¿Cuál? A mí me gusta mucho ese versículo porque la verdad que a mí habló mucho a mi vida. Romanos 8:20. ¿Pero cuál? Romanos. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. ¿Pero de cuál corrupción. versículo Es busca? el que dice que en cuanto a ti busques estar en paz. Ah, es Romanos 12 y algo. Ah, no es 8. No es 8, es Romanos 12. Entonces, Espérame. porque si depende de ti estar en paz. La segunda parte. 20 No, tampoco. No, eso No, tampoco es eso. No, No me me aprendo las citas. no, pues más fácil preguntémosle a Google, él más rápido lo encuentra. Acá está, es Romanos 12, 18. Tenía un 8. O sea, y esta que sigue también, que dice que no os vengáis a vosotros mismos. O sea, eso yo también ya lo he aprendido, ¿eh? O sea, digo, estoy aprendiéndolo a no tomar venganza y a dejar la venganza para Dios. Pero Eso no quita que te enojes. eso no quita que... Es que, mira, Sí me ya no enoja. necesariamente, bueno, sí, todo tiene que ver con personas, pero ante una injusticia te molestas, o sea, dices, y no me lo están haciendo a mí nada más, pues nosotros ahorita tenemos un problema. No, y hablando, vivimos. tú dices que casi nunca nos enojamos por cómo se ofende a Dios, cómo ves, tú te das, yo he visto, yo veo cómo las personas o la persona ofende a Dios con sus actitudes. Eso me molesta mucho y que sea, me parece, a mí la hipocresía me enerva y ser personas tan, ay, Dios te bendiga, ay, me parece tanta hipocresía que eso me enoja demasiado. No, yo me enojo más bien con gente que me creyente, pues, porque digo, a mí las injusticias me molestan mucho. Nosotros ahorita traemos un problema ahí donde vivimos con la constructora, un problema del agua. Y todas nos molestamos, o sea, todas se molestan, pero digo, yo también me molesto junto con ellas porque la persona está abusando de su autoridad, de su poder para hacer lo que se le pega la gana. O sea, y sí me da mucho coraje, y sí exploto, y sí me airío, y sí me quiero vengar, y sí todo, porque digo, el Señor ni conoce a Dios y ya pagará. No, ¿cómo que va a pagar? O sea, tiene que cumplir y hacerse responsable ahorita. O sea, es inevitable que te enojes, o sea, es inevitable, como dices tú. ¿Por qué no me de enojar ante una injusticia? O sea, el Señor está abusando de su poder, es injusto lo que está haciendo. Entonces, pues claro que me enojo,
yo estoy de acuerdo ahí con Liliana, o sea, porque es pecado que me enoje ante una injusticia que están haciendo. Y digo que se lo dejo, el Señor ni conoce a Dios, pues ¿cómo? Ahora, no, eso no quiere, el que nos enojemos, No, yo- A ver. Es que estos versículos se dan cuenta no es para la gente. no, pero entonces, ¿qué hacemos para no enojarnos con la gente que ni conoce a Dios? O sea, está peor tantito, o sea, no le puedes pedir otra cosa porque no conoce a Dios. Tenlo comprendido publicano. Sí, lo tengo, pero de todas maneras. pero me enojo. ese no es el punto, o sea, tenemos que volver. Es que, ¿Que por qué es pecado? A ver, dejemos que Isela termine su idea. Dice la palabra, y lo acabamos de decir, airaos, Pero no pequéis. pequéis. No es que sea pecado el enojarte. ¿Dónde da lugar al pecado? Buscaba yo la definición de ira y me dice, para empezar, enojo e ira no dice que sea sinónimo, pero los maneja igual. Enojo dice que es movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien, como si el enojo te llevara a la ira. Y al decir ánimo está hablando de sentimientos, de emociones. ¿De dónde salen nuestras emociones? Del alma. Ahora, ira dice pasión del alma que causa indignación y enojo, apetito, deseo de venganza, furia o violencia de los elementos, repetición de actos de saña, écono o venganza. Entonces, la Biblia es bien clara, nos dice, airaos pero no pequéis. Podemos enojarnos, como tú dices, es que a mí me enoja. Depende de las emociones de cada persona como lo manifiestas. Pero si esa ira, ese enojo no te lleva a pecar, ¿qué es lo que trae como resultado? La venganza, el agravio, sí, la venganza, saña, entonces ahí es en donde se convierte en pecado. Volvemos al versículo que nos decía la hermana Chaquito. Hagan todo lo posible, bueno, mi versión es Nueva Traducción Viviente, dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Podemos enojarnos, sí, sin necesidad de pecar. Tenemos que fijarnos, es difícil, sumamente difícil, porque es una línea muy delgada del pasar de la ira o el enojo A pecar. a la acción. Entonces, no cometemos pecado en el hecho de enojarnos, como tú decías, es que me enoja que yo piense que esta persona tenía que actuar así y no actuó. Mientras nosotros no idealicemos a esa persona, pues es correcto hasta cierto punto el enojo, pero que no vaya más allá. No, esa parte sí la tengo clara. La cosa es la frustración. Esa es la cosa, el manejo de la frustración, porque sí, no, yo no voy a ir y voy a... No, en mi otra vida sí, Uy, te juro que, no. Hasta miedo me doy. Sí hubiera hecho ya muchas cosas. No. En ese sentido yo sé que tengo que confiar en que Dios va a tomar venganza. Es el manejo de la frustración. Sí, de las emociones. Sí. Sí, a veces. Y yo creo que airarse, enojarse, ¿cuál fue el punto por el que empezamos todo esto? Algo dijeron que Yo es que dije no estoy- que muchas veces mi ira se enciende porque yo tengo una expectativa de la persona y eso es lo que no es verdadero. O sea, me enoja. O sea, yo espero que, o sea, por ejemplo, yo espero que mañana mi esposo no trabaja, mañana mi esposo me lleve a comer, después pasemos toda la tarde juntos y tengo una expectativa, pero mañana me dice mi marido, oye, tenemos discipulado y yo me enojo. ¿Por qué? Porque tengo una expectativa de lo que sería mi día de mañana
y no se cumplió. Nancy, pero aquí en la palabra donde habla de eso, de tener expectativas. Es que muchas veces a lo que voy es que en nuestras vidas eso es lo que nos crea una ira. Pues sí, porque pensamos que la persona... Pero dice Jesús que seamos y busquemos ser imagen y semejanza de Él. Es a donde voy, o sea, es que en nuestra humanidad tenemos una expectativa de personas, de situaciones, Es de que puede, no sé, se me hace como que, circunstancias. se me hace muy fácil que esa persona diga, pues es que tú estás esperando algo que yo no te voy a dar, entonces pues el problema es tuyo, manita. Exacto. Cambia tu Yo creo chip. que hay que Cambia tu esa chip. egoísmo, porque Cambia tu queremos, chip. Sí, es complicado. egoísmo, porque queremos que las cosas sean Es, como yo quiero. es a donde vamos, o sea, que necesitamos reconocer que nadie nos provoca ira, sino que la verdadera causa de nuestra ira, de nuestro enojo, por ahí lo leí. está muy dentro de nosotros. Es nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro deseo de control. Esas son las cosas que llevan nuestra ira. Es por eso que estoy hablando de la expectativa, porque tenemos expectativas. Pero yo Todos no tenemos creo que en todo sea así, que esto sea una regla. Ahí sí yo, esa partecita, sí dije, híjole, no estoy de acuerdo. Es que dice tenga aquí- que ser así. Aquí el libro dice, cuando alguien no tiene lo que quiere, tiende a irarse. O sea, son las expectativas. O sea, no voy Sí, a tener sí, lo que eso quiero sí. mañana y eso me irrita, ya me molesta, ya me enoja. Sí. Porque no es lo que tú esperabas, lo que tus expectativas te decían, lo que tú querías. Pero que sea una regla, que siempre sea así, pues es así como lo que hablamos al principio de la definición, que a mí me gusta más pensar que es un sentimiento de indignación a causa de enojo, pero que no necesariamente tiene que ser pecaminoso la ira, que a fuerza tenga que ser una mala causa o un... Es que el sentimiento en sí no es el pecado, o sea, por lo cual son sentimientos que Dios formó en nosotras, no es pecado, por lo cual la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. El punto es, este sentimiento, ¿a qué me lleva? ¿Qué hago con este sentimiento? ¿Lo pongo en las manos de Dios y dejo que sea Él el que lo controle? ¿Analizo por qué tengo este sentimiento? Obviamente el libro no es la regla total y completa del análisis de esto, sino es como un panorama que nos puede dar como una visión para poder empezar a escudriñar nuestro propio corazón, ¿no? No siempre no siempre que me enojo es por mi orgullo, no siempre que me enojo es porque soy egoísta, Porque quieres controlarlo todo. porque quiero controlarlo. Yo tengo que evaluar qué hay en mi corazón que me lleva a enojarme. Ahora, muchas veces puede ser que sea justo, ¿no? Lo que están viviendo Pero con es su justo casa. también, o sea, es justo sin estar violando la ley de Dios. Para mí es justo, pero también está mal. Es que ¿Por qué no? Es que yo creo que hay que diferenciar la emoción a la acción, ¿no? Cuando tienes una emoción, todos tenemos emociones y todos vamos quizá a enojarnos, quizá algunas veces de manera justa, pero el problema es cómo llevas ese enojo, a qué acciones lo vas a llevar. Entonces una cosa es la emoción y otra cosa es la acción. Y por ejemplo, la expectativa quizá no siempre, pero mayormente siempre te va a llevar a la frustración. La frustración que te va a llevar al resentimiento quizá con esa persona. Ahí ya se convierte en acción, ¿no? Estás teniendo un resentimiento contra alguien que te hizo daño y ya la ira, el enojo te llevó a esta acción, ¿sabes? No es tanto la emoción, sino la acción y lo que vas a hacer con ese enojo. Por ejemplo, con lo del agua. Sientes enojo, sientes rabia porque estás viendo una injusticia, pero ¿qué es lo que te está llevando a hacer ese enojo? Tú has identificado cuando has caído en pecado, o sea, porque ese enojo ya te llevó a acciones específicas contra alguien, ¿sabes? Pero tú sabes cuando te estás enojando y no lo estás llevando más allá de lo que es
permitido, ¿no? Lo que dice Dios, como David, pues, que vemos que David en los Salmos tenía enojo contra sus enemigos. Entonces es más bien diferenciar entre la emoción y la acción que vas a hacer con Eso ella. es lo que decía Isela, ¿no? O sea, está reflexionando en que tu molestia o tu enojo a qué te va a llevar. Vamos a leer Santiago 4 del 1 al 3. Se los empiezo a leer en lo que llega. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Es Santiago qué? Santiago 4 del 1 al 3. Volvemos al origen, dice, ¿de dónde viene ese enojo? ¿De dónde viene esa frustración? ¿De dónde viene todo ese sentimiento? Dios nos creó con estos sentimientos y como mujeres somos sentimientos puros, ¿verdad? Muchas veces nos controla lo que sentimos, pero la palabra de Dios nos dice, o sea, no es porque no estamos buscando en el lugar correcto, no estamos yendo a Dios. Entonces, es correcto, hay cosas que realmente son injustas y que nos van a molestar, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Con ese sentimiento que nos provoca. Lo voy a guardar, lo voy a atesorar en mi corazón y voy a permitir que sea una raíz, un resentimiento que se quede en mi alma. Ese crece y me estorba, y no solo me va a estorbar a mí, sino que va a contaminar a otros. Entonces, eso es muy peligroso. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ir y voy a romper y voy a despotricar y tampoco, voy a terminar hiriendo y voy a terminar arrepentida y con lesiones? Yo también salgo lastimada. Cuando soy una mujer explosiva, voy y exploto con todo ese sentimiento contra alguien, la otra persona va a reaccionar y también me va a herir. Y al rato va a ser un ir y venir y tampoco va a parar eso. Entonces tenemos que ser muy sabias en ir identificando. Dice, ¿qué dice aquí? Dice, ¿de dónde viene? De acá adentro. Jeremías dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero fíjense también qué dice en estos días en el devocional que viene en la YouVersion, hablaba de Jeremías 17:7, dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Es ahí donde tenemos que ir una y otra vez. Vivimos una injusticia, sí, y muchas veces la vamos a vivir y nos va a aparecer otras tantas que están siendo injustos con nosotros y muchas son reales. Pero lo que tenemos que hacer es ir y decir, yo confío en ti. Yo no sé qué va a pasar con lo del agua, Señor, pero tú lo vas a solucionar. ¿Me enoja? Sí, me enoja. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ir y hacer valer mi derecho, porque eso no tiene nada que ver con la ira. El hecho de que sea una ira que no peque no tiene nada que ver con ir y en este caso hacer valer tu derecho. Las casas que uno compra tienen ciertos años de garantía, entonces yo apelo a mi garantía. Tú me tienes que responder por esto, ¿no? O en otra circunstancia, ¿no? O sea, podemos ir y apelar a un derecho de manera justa, de manera santa. Pues sí, porque en el 4 de Santiago, ahí dice, oh almas adúlteras, no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Sí? Cualquiera pues que puede ser. No podemos dar cabida a las decisiones que el mundo ofrece. Pero ahora, ¿con qué actitud voy a ir? O sea, estoy enojada, sí me enoja las circunstancias que vivo. Pero ¿dónde está mi confianza? Mi confianza no puede estar puesta en una persona, mi confianza no puede estar puesta en una circunstancia, mi confianza no puede estar puesta en un seguro, en una garantía. Mi confianza debe de estar puesta en Dios. Una y otra vez yo tengo que ir y decirle, Señor, yo sé que no es justo, pero yo confío en ti. Yo sé que esa persona no obró bien,
pero yo confío en ti, tú vas a poner las cosas en su lugar. Es ahí donde entra el hecho de que cada uno va a comparecer delante de Dios, sea creyente o sea inconverso. Cada uno va a comparecer delante de Dios de manera individual y le va a tener que decir a Dios, más bien va a tener que escuchar de Dios que no hizo las cosas bien. Pero vamos a seguir porque nos queda mucho tiempo. Nosotros podemos elegir cómo vamos a responder ante los hechos. Estamos hablando no del sentimiento, sino de la acción. Ante los hechos de pecado que cometen los demás contra nosotros. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo contra lo que esa persona hizo contra mí? O contra esa circunstancia que estoy viviendo, que no es justa. Y nos lleva ahí al pasaje que estudia el libro, a 2 de Pedro 2, versículos del 18 al 21. Si alguien lo pudiera leer, se los agradeceré. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y No, disolución. 2 de Pedro. ¿Sí? ¿Segunda de Pedro qué? 2:18. Uh-huh. Pues es eso. ¿No es primera de Pedro? Ah, sí, perdón, es 1 de Pedro. 1 de Pedro 2. Es decir, Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. hasta el 21, Liz, por favor. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Gracias. Está fuerte el pasaje, ¿no? Para hablar de la ira, que termine diciendo, pues para esto fuisteis llamados. Sigue las pisadas de Cristo. Cristo fue abofeteado, fue escupido, le dieron latigazos, fue desnudado. El que no cometió pecado, dice la palabra de Dios, por nosotros se hizo pecado para que nosotros pudiésemos tener su justicia. Nancy, a él lo seguían y lo seguían para ver cuándo caía. ¿Sí? O sea, qué molesto. O sea, no podemos, ante este versículo, ¿en qué te excusas? Yo así me quedé pensando el otro día que estaba estudiando y dije, ¿cómo me excuso? ¿Cómo puedo decir que una situación es injusta para mi vida? Y decir, yo no, yo hasta aquí llegué. Porque Él se dio y se dio hasta la muerte. Y dejó su ejemplo para que vivamos, porque la palabra de Dios dice, para esto fuisteis llamados. Fíjense en el versículo 19, dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, y me llamó la atención esa frase, la conciencia delante de Dios, y otras versiones dicen, por responsabilidad delante de Dios. Eso dice la Nueva Biblia Viva. La Biblia Palabra de Dios para Todos dice, con tal de cumplir la voluntad de Dios. La NTV dice, siendo conscientes de su voluntad. Entonces, esa es la voluntad de Dios para nosotros, el sufrir causas muchas veces injustas. No muchas veces, siempre. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si pensáramos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿cuál es el mandamiento más importante que Dios nos dejó? Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dice, como a ti mismo. Y
si esa es la voluntad de Dios para nosotros, ¿en dónde cabe la ira? ¿Cómo puedes decir que estás airada y decir que cumples la voluntad de Dios? ¿Yo cómo puedo decir? Yo el domingo me airé bien feo, porque yo quería venir y se presentaron estas. Y después, a tranquilizarme, pues pedirle perdón a Dios porque sí estaba yo molesta. Para mí, encontrar este versículo fue muy fuerte el día que estudié, porque dije, yo no puedo decir que amo a Dios, yo no puedo mostrar amor a los demás y albergar ira en mi corazón. Es totalmente contrario. Pero muy difícil. Es muy difícil, sí. Es muy, muy dificilísimo. Pero recordemos que lo que Dios pide que nosotros hagamos, Dios no nos lo pide en nuestras fuerzas. Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para poder obedecerlo. Entonces, eso me pareció así como... Entonces, Dios nos pide soportar la ofensa, porque esto merece aprobación delante de sus ojos. Esto es injusto. La mayoría de las veces la circunstancia puede ser injusta a nuestra vida, pero eso merece aprobación delante de sus ojos. Que nosotros podamos soportar y que sigamos el ejemplo. Hay un proverbio que habla de eso que estás diciendo, es en Proverbios 19:11. Dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Sí, así es, ¿no? O sea, es como, tiene más honra la persona que dice, o sea, no es la que va y le dices, perdóname, te dice, ay, no pasa nada. Porque a veces el decir, ay, no pasa nada, es así como minimizarlo. Lo correcto es, te perdono. No tenemos que minimizar las cosas que nos ofenden, pero tampoco tenemos, como dice el versículo, quedarnos con ese sentimiento de ira, sino pasarlo por alto. Aunque la persona no venga a mí arrepentida a pedirme perdón, yo en mi corazón ya la perdoné, ya pasé la ofensa. Y a veces es ahí donde es más difícil, en el interior, decir, ya te perdono. Entre tú y yo hay libertad. No pasa, no hay algo que nos estorbe. Eso es pasar por alto la ofensa. No, vamos a seguir porque ya es muy tarde. Bueno, ahora, es cierto, ¿cómo manejar? Entonces, ¿cómo manejamos esta ira? De una forma que honre a Dios. Reconócela como pecado. Ve y dile, Dios, yo sé que no está bien, pero tengo enojo. Yo sé que eso no te agrada. Reconócelo delante de Dios. Identifiquemos la causa de por qué estoy enojada. Puede ser orgullo, egoísmo, algún ídolo que nos están quitando, que se nos está rompiendo. Muchas veces también hay alguna idolatría en nuestro corazón, o un deseo de autocontrol, o el que Dios te muestre. El punto es ir delante de Dios a que Él me examine. Dios, examíname. Reconoce tu pecado, pide que Dios te examine, arrepintámonos. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará. ¿Por qué batallamos y batallamos con el mismo pecado en nuestra vida? Porque lo estamos encubriendo muchas veces. Dice, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Cambia la actitud hacia el objeto de tu ira. Eso es muy difícil, pero es posible. Efesios 4:32 dice, más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros,
perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13, soportándonos, o sea, no solamente seas bondadoso, misericordioso y perdona, sino soporta, porque la persona probablemente no va a cambiar y te puede seguir hiriendo. Soportaos unos a otros y perdonaos los unos a otros como cuando alguien tenga queja contra el otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que estar dispuestas no solamente a mostrar bondad y misericordia, sino también a perdonar y aprender a soportar. Hay cosas en nuestra vida que hieren a otras personas. No sé, hay cosas muy habituales, sobre todo cosas que pasan en la familia, ¿no? Que a veces nos pueden llegar a enojar. Perdónala, soporta eso. Hay cosas que no van a cambiar, que la persona ya es así. Y tenemos que aprender a soportar y a cargar con esas cosas. Y a perdonarlas. Y no nomás así de palabra, sino realmente dice, como Cristo nos perdonó a nosotros. Dice, busca el perdón de quien herimos. Acércate a pedir perdón de aquella persona que tu ira te llevó a herirla y entregar la ocasión de nuestra ira a Dios. Esa es la manera de cómo manejar la ira de una manera que honre a Dios. Reconocerla como pecado, identificar la causa, arrepentirnos, cambiar la actitud, buscar el perdón de quien herimos y entregarle esa situación a Dios. Ahora, yo creo que la entrega no es una vez, ¿no? Sino es algo que cada vez de que aparece una situación de la misma persona o de la misma forma, yo se la tengo que volver a entregar a Dios. ¿Cuál sí? No sé por qué escribí eso así, pero cada situación que nos tienta a irarnos puede llevarnos a una ira pecaminosa o a Cristo y su poder santificador. O sea, la situación no es pecado ni la persona, sino cómo actuamos. Y eso, el resultado que yo tenga, o me lleva a Cristo o me lleva al pecado. Esa es nuestra decisión. Porque puedo estar muy enojada, pero tengo que aprender a que sea Dios quien lo controle. Hay un versículo en Santiago 5, que dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es quejado. Y cuando te das cuenta en esta situación de que tuviste derecho y no lo hiciste, entonces pecas más que la persona. O las otras, porque muchas veces Lo estoy buscando. Porque no me acuerdo yo tampoco la cita. 4:17 es, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. 4:17. Santiago 4:17. Ok, ahí lo anotamos. Y el último punto de la lección hablaba de tener una ira contra. Todo esto es una ira hacia otros o hacia otras circunstancias, pero también muchas veces puede ser que tengamos una ira contra Dios porque le atribuimos que Él permitió o que Él hizo, y eso no es correcto. Obviamente es un pecado porque es un juicio nuestro en contra de Dios, acusándolo de algo indebido, de pecar contra nosotros al abandonarnos o por tratarnos injustamente, ¿no? Es levantar la mano contra Dios, es así como, no, es un juicio, pero nos pasa que nos enojamos contra Dios, ¿no?
por las circunstancias que vivimos. ¿Cómo manejar esta ira? Porque es real. Yo no sé si ustedes en algún momento la han vivido. Yo me enojo con todo el mundo, pero con él no. Sé con quién enojarme, ¿verdad? Pero sí hay, ¿no? Ahí ponía en el libro el ejemplo de un hombre que se enojó contra Dios porque su mamá murió. Sí, es en esa parte. Ahora, creo que aquí, no sé, yo en lo personal creo que no, tampoco me he sentido enojada contra Dios por alguna circunstancia de mi vida, pero sí el autor nos aconseja cómo manejar esa ira. Tal vez es bueno saberlo porque podemos tener la oportunidad de hablar con alguien, si nosotras en lo personal nunca lo hemos vivido, de hablar con alguien, y una manera es llevar a que la persona reconozca que Dios es soberano. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ese es un versículo para nosotros como sus hijas, ¿no? Saber que cada circunstancia de nuestra vida nos puede ayudar a bien. Este año hablaba con una chica, una consejera, y ella hace casi 12 años vivió el divorcio de sus padres. Ellos fueron misioneros por muchos años y ella tenía como alrededor de 15 años, más o menos, un poquito menos. Y este año fue así como muy notorio, le tocó hablar con la hija de un pastor que sus papás están por separarse. Y hablaba yo con ella y hablábamos de este versículo, de que a veces no alcanzamos a dimensionar en el momento, no vemos la soberanía de Dios, pero es tan real cuando la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Y ver que en la vida de esta muchacha fue una victoria. Pasó esto, todo este proceso de sus papás, de separación, de cosas que también tuvo que enfrentar en cuanto a la iglesia y todo, para ella fue una victoria porque puso a Dios en el centro de su vida, y ahora eso a ella le permite poderle hablar a otras niñas acerca de esto, de que Dios puede transformar todas las cosas de algo malo en algo bueno, ¿no? Yo le decía, me impresiona verte cómo Dios te usa en ese aspecto, ¿no? Porque ella le puede hablar de su propio ejemplo. Entonces hay cosas en nuestra vida que hoy no entendemos, no dimensionamos, pero Dios sigue siendo soberano y Él quiere sacar algo bueno de nuestra vida, de nuestras circunstancias. El Salmo 139:16, ya habíamos hablado en otro estudio de este versículo. Dice, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios ya sabía, Dios ya sabe cada paso de nuestra vida. ¿Cómo dice tu versión, Isela? 139:16. 16. Me viste antes que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. O sea, todo. ¿Hay algo que escape de su mano? Este sábado pasado cumplió un año que murió una amiga misionera, no sé si ustedes la conocieron, Areli, la esposa de Chiche, cumplió un año, ¿no? Y me llamó mucho la atención de que este versículo les compartía a su hijo ahora es misionero en Estados Unidos, y les hablaba y decía que los días de su mamá estaban contados. Y o sea, no puede haber enojo ni ira sin agradecimiento, porque para Dios estaba en su pensamiento cada uno de los momentos de Areli hasta ese último momento en el que Él la llamó. Él sigue siendo soberano y Él tiene un propósito que nosotros tal vez hoy no podemos comprender. Entonces, ¿cómo nos podemos enojar con Él? Él lo sabe todo. El escritor puso algo, bueno, me gustó,
dice, reconozcamos que de alguna manera Él los ha ido incluyendo en su propósito sabio. Está hablando de todos estos eventos de ira que tenemos, circunstancias, ofensas. Dice que ha incluido en su propósito sabio y bueno para hacernos más semejantes a Jesús. O sea, las personas o cosas que nos suceden no son de gratis. Él sabe por qué y nos está edificando y nos está disciplinando y nos está instruyendo para poder alcanzar lo que Él quiere, el plan que tiene para nosotros. Sí, Él nos sigue moldeando. Y el segundo punto, para no sentir ira contra Dios, dice que debemos de presentar nuestra confusión y perplejidad a Dios de una manera humilde. Ahí anoté algunos pasajes, tal vez ya por el tiempo es un poco tarde, pero por ejemplo el Salmo 94, los versículos 3 y 4, el Salmo 13, versículo 1, el Salmo 73, me gustaría que ese lo leyeran todo y lo meditaran. A ver, 73, se los vuelvo a decir. Sí. El Salmo 73, léanlo completo, habla acerca de del fin del hombre impío. ¿Sí? El Salmo 94, los versículos 3 y 4, el Salmo 13, versículo 1, el libro de Habacuc, ¿sí lo han leído? Léanlo, porque al principio, al final, y vamos a terminar ahorita con el Salmo 27, los últimos versículos, ahorita les digo cuáles son, porque no los anoté. Pero en cada uno de estos versículos hay una característica, y es el salmista diciendo, ¿hasta cuándo? Habacuc es el capítulo 1, versículo 1 y 2, o si quieren leerlo todo, porque termina muy bonito el libro de Habacuc. Y el Salmo 27 son los versículos 13 y 14. Pero en cada uno de estos versículos empieza con un ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitirás? ¿Hasta cuándo? Y están en la palabra de Dios, ¿no? Y Habacuc es un profeta y es legítimo con un espíritu quebrantado ir delante de Dios y decirle, no entiendo. Y derramar nuestro espíritu y decir, me enoja, me entristece, estoy colérica, porque podemos ir ante Él y decirle estoy, pero que si tú no me agarras yo voy y hago todo, pero es válido, podemos y tenemos esa confianza. Hebreos nos dice en el capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y ahí vamos a hallar lo que necesitamos. Entonces podemos ir y decirle, Dios, no entiendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir esta situación? ¿Hasta cuándo vas a solucionarlo? ¿Hasta cuándo yo voy a sufrir? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Pero fíjense cómo termina el capítulo 27. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo creo que tenemos que terminar con esa actitud. Podemos tener muchos sentimientos, como la ira, como la tristeza, como sentirnos frustradas, pero cada uno de esos sentimientos podemos ir y derramarlos delante de Dios y terminar diciendo que si no lo buscamos a Él, vamos a desmayar. Que tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Es reclamo? ¿Es el por qué a mí? Sí. Es que es ahí el lugar correcto donde podemos ir y decirle, ¿por qué yo? ¿No? Esto es de lo que habla el 73. Vamos a ver, yo puse muchas notas donde, o sea, está la lectura del versículo, pero realmente lo que quiere decir es, ¿por qué los incrédulos tienen mejor vida que yo?
Claro. Ellos tienen más salud que yo. ¿Por qué ellos no tienen problemas? ¿Por qué yo tengo tantos? O sea, Sí. es Si ellos son malos, si ellos son injustos, si ellos... ¿Por qué me sí. pasa a mí? Y ellos viven súper bien, porque ellos tienen todo y yo no tengo nada. O sea, son como que Porque no se son contrarios, justifican ¿no? delante de Dios cuando no, realmente no son así. Sí, sí, o sea, podrían pasar ellos por justos y, Ajá. o leer la historia de Job, ¿no? O sea, Job a la final termina diciendo que fue un hombre íntegro. Pero Entonces, estaba enojado y reclamó. Él se enojó y reclamó y todo, pero Dios no le dice que estuvo mal. Me abre también a mi mente una pareja, amigos nuestros, perdió a su hijo, un joven, yo creo que de unos 20 años, 20, 21 años. Ellos son creyentes y él nos platicaba, dice, yo sí me enojé con el Señor, dice, pero dice, tuve que encerrarme y sí le reclamé, lo reconozco, sí le reclamé, pero solamente así el Señor sanó mi corazón y me restauró. Porque dice, pues imagínate, le digo, no, realmente no me imagino el dolor que ellos estaban pasando, más la situación de pero si él hace referencia a que él se enojó, él sintió dolor, sintió ira en su corazón, pero dice, sí tuve que decírselo al Señor, sí tuve que decirlo porque no lo entendí, y hasta que lo externé, fue como entendí y empecé a entender y sigo aprendiendo lo que el Señor quiere. A mí me sorprendía al siguiente día de que había sido el sepelio de Pablo, así se llama el chico. Yo dije, va a estar deshecha Mimi, se llama Mimi. Dije, va a estar deshecha Mimi, y yo platicaba con ella, digo, pues tratamos de sacar palabras porque no sabía qué palabras expresar, y ella muy tranquila me dice, el Señor sabe por qué se lo dio. Dios sabe por qué. Porque no sabemos si más adelante pudiera estar. Dios sabe por qué. A mí me impactó de verdad su actitud de él, porque yo esperaba verla deshecha. No digo que no, pero dentro de él estaba muy tranquilo. Sí. Y a veces creemos que esa actitud de ir delante de Dios es pecado, pero no. La pues palabra... sí le puedes preguntar a mí por qué no entiendo, Dios. cuando salgo de eso, o sea, pues es parte de, ¿no? Es a Él al que tenemos que correr y externarle todo nuestro dolor, nuestra ira, nuestra frustración. Ese es el lugar correcto donde tenemos que ir. Entonces, y solo Él nos puede llevar a esto. Dice Santiago 4:5. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a Él en todo momento. Así es. Con esto terminamos. Vamos a orar porque ya nos pasamos un buen, pero creo que es necesario. No es un tema fácil. Y no podemos decir, ahora lo comprendo todo, ¿no? Apenas estamos empezando a vislumbrar, ¿no? Pero creo que si podemos cerrar con algo es que ante todo sentimiento que tengamos, el lugar indicado donde ir es ante su presencia. Todos los temas que hemos visto están muy relacionados, porque hemos visto frustración, hemos visto enojo, hemos visto ira, hemos visto orgullo. Están muy ligados todos. Pero aquí lo interesante es que la conclusión de todos te llevan a Dios. O sea, que toda la solución está en que acudas a Dios, que te refugies en Él, que acudas a Él, que tengas comunión con Él. O sea, todos llevan al mismo camino. Sí, todos. Pues sí. No hay otro camino, la palabra de Dios lo dice, ¿no? Y Pedro también en un momento le dice al Señor Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y es ahí el aprender que en Jesús estamos completas y que es lo único que nos va a bastar. Las personas se equivocan, nos fallan, pero Él no. Es querer solucionar a nuestra manera las cosas, porque el camino lo sabemos, lo conocemos, pero de repente pues queremos en nuestras fuerzas solucionar todo, ¿no? Y el camino solamente es. Pues vamos a orar.
Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque, Dios, pues tú nos diseñaste con sentimientos, Padre, pero también te pedimos, Dios, que cada uno de los sentimientos que hay en nuestro corazón, Señor, pueda ser controlado por ti. Señor, ayúdanos a tener conciencia de ir ante tu presencia, Señor, ya sea porque estamos embargadas de una alegría enorme, pero también, Señor, que a veces tenemos una ira que no sabemos controlar y que tenemos que ir ante ti, Señor, para que seas tú quien apacigüe nuestro corazón y nos llene de tu paz, Señor. Despídanos, Señor, ahora en tu presencia, que tu paz, Señor, sea quien controle nuestro día. En nombre de Cristo Jesús, también te pedimos que bendigas la ofrenda. Amén.